María Ángel, no te estoy escuchando, tienes Ahora, sí. Disculpa, no es que tenía un fallo de conexión y se me ha apagado todo el ordenador. Ah, yo sí dije, qué raro que haya quedado. Pues bueno, buenas tardes. De nuevo aquí transmitiendo para The World Tonight en español. Mi nombre es María Ángel Oliver y mi proyecto Camino de Vida Cuántico. Y hoy nos encontramos aquí en este espacio de Somos Uno, Conciencia Antacarana, para compartir su sabiduría, su información, todo su aprendizaje, su bagaje de vida, que hoy desea compartir con nosotros Dora Rozo, que ella hoy se encuentra en Colombia, ¿no? Pero tú habitualmente estás en Argentina, ¿no? Resido en Argentina, sí. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por desear compartir este espacio. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, María Ángel. Gracias a ti por la invitación y bueno, qué lindo poder compartir la experiencia con muchas más personas y que todo esto pueda ayudarnos a transitar la vida de una mejor manera. Muchas gracias. Pero ahora, como siempre, os presentamos. ¿Quién es Dora? ¿Quién es Dora Consuelo Rozo Cruz? Ella es odontóloga colombiana, neuropsicoeducadora, terapeuta de sintergética con enfoque a la integración de las neurociencias y comportamientos del ser. Llegó a las terapias complementarias buscando un sentido mayor de la vida y del ejercicio profesional. Se formó en sintergética con diferentes grupos, habiéndose capacitado en bioenergética aplicada con el grupo Vía de Medellín, Colombia, y en sanación con base en el conocimiento transhimalaya. Ejercitó como odontóloga por 17 años. Desde el 2007 se dedica tiempo completo a la práctica de la sintergética en consulta particular hasta el presente. Dora comenzó a participar de los grupos de sanación y autoayuda dirigidos por el doctor Jorge Carvajal, creador de sintergética desde 1993. Practica meditación y buena parte de su tiempo lo dedica al servicio de diferentes ámbitos. Y hoy viene a compartirnos pues esta parte, ¿no? Que a mí me gusta porque las dos estamos en ese acompañamiento, ¿no? Y ella hoy desea hablarnos de energética en el proceso de la muerte. De nuevo, bienvenida, gracias por estar aquí y por acompañarnos, y dejamos que puedas expresar, que puedas compartir con todos nosotros para The World Tonight en español. Gracias por estar aquí. Gracias, María Ángel. Bueno, yo creo que un poco encuadrar qué es sintergética porque es como a lo que me dedico realmente. Sintergética es una propuesta que nace de mano del doctor Jorge Carvajal y de un grupo de médicos y terapeutas alrededor que han enriquecido todo este conocimiento, pero su mirada fue siempre la búsqueda de la síntesis, ¿no? Cómo las diferentes cosmovisiones médicas pueden servirle a la humanidad en los lugares donde funcionan, ¿no? Entonces él encuentra dentro de las filosofías orientales una integración con la medicina clásica occidental y eso es lo que nos transmite a través de la sintergética, que tiene mucho de técnico y tiene mucho de especificidades en la dinámica energética y biológica del cuerpo y del ser humano. Pero él no se queda ahí, sino que también hay una filosofía detrás de todo esto, que es precisamente todo ese conocimiento de las escuelas filosóficas, donde él lo ha ido enriqueciendo con muchas propuestas, pero de una manera muy particular, muy sintética, en la que buscamos y acompañamos a los seres humanos a encontrar el sentido y su propio sentido de vida, ¿no? Esto que en este momento también está muy en la piel de los seres humanos, dadas las circunstancias que transcurrimos desde hace 2 años. Y yo diría que desde antes, lo que sucede es que la pandemia y el COVID lo que han puesto es en evidencia preguntas que quizás algunos se habían hecho y no habían tenido respuestas y otros ni siquiera se lo habían preguntado, ¿no? Entonces, ¿qué somos los seres humanos aquí? ¿De qué estamos hechos? Es algo de lo que trabajamos mucho en Sintergética.
Dentro de eso, nosotros tenemos una parte de trabajo y de estudio que tiene que ver con el proceso de la muerte y de desencarnar, y cómo todo esto, todas las vivencias de los seres humanos, pues no son más que una posibilidad de trascender y de trascendernos desde las cosas cotidianas, ¿no? Yo escuchaba hace poco un video precisamente del doctor Carvajal en el que él plantea que nosotros no estamos aquí ni siquiera para ser felices, porque eso es como lo primero que es lo que más venta, marketing tiene, digamos. Él se plantea que no estamos aquí ni siquiera para eso, estamos aquí para trascender. Y para trascender, entonces yo entendí que, claro, nosotros todos los días estamos muriendo a algo y naciendo a algo, muriendo a algo, naciendo a algo, y eso es trascender en la cotidianidad, desde nuestros pequeños a grandes apegos, desde nuestras pequeñas necesidades, desde nuestros pequeños malos hábitos o buenos hábitos, pero que en algún momento hay que darle paso a otra cosa. Entonces, trascender nuestros propios límites para enriquecernos de algo que es mayor, que es más profundo. Y bueno, esto es un poco a lo que me dedico desde hace un tiempo y le dedicamos buena parte de nuestras investigaciones, María Ángel, Ujú. y de nuestras curiosidades y preguntas, porque también este tema, y como la vida misma, nos deja más preguntas que respuestas siempre, ¿no? Por lo menos a mí, Ujú. y es lo que me invita a la búsqueda, y particularmente hoy pues traje el tema de la energética que se da allí, porque me interesa dejarles planteado y que ustedes puedan reflexionar en sus casas y en su diario vivir cuántas implicaciones tenemos nosotros desde nuestro cuerpo biológico y físico y energético en estos momentos tan trascendentes como es la muerte, tanto la muerte de seres queridos, de seres allegados, como las muertes masivas por las circunstancias naturales o por masacre, ¿no? Ujú. Así como la trascendencia y la energética que se nos da como dinámica cuando tenemos que dejar un hábito, un lugar, un estadio, un momento, y también eso implica nuestra biología y nuestra energética. Ujú. Muy interesante. Pues, y además me ha hecho gracia porque has dado una explicación que esta mañana otro compañero mío, no un amigo mío, me decía, ¿no? ¿No? Y me decía, es que estamos acostumbrados, ¿no? Lo mismo que has dicho tú, ¿no? A oír muchas veces que estamos aquí para ser felices. Dice, pues no, dice, me explicaba, ¿no? Este curso que estoy haciendo, me estoy aprendiendo que eso no es verdad, que estamos aquí, ¿no? Para trascender y todo esto, ¿no? Y para caernos y volvernos a levantar, ¿no? Y poder evolucionar, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Que ahora empieces tú con esta parte, ¿no? Qué interesante. Sí, Sí. yo creo que una de las muertes que estamos viviendo los seres humanos es también a esa serie de ilusiones y espejismos que nos hemos creado, como esta de ser felices, y en la que nos condenamos de alguna manera a una forma muy, cómo diría? Muy esclavizante, a que tengo que ser feliz sí o sí. Y a veces no nos sentimos felices, estamos tristes, estamos melancólicos, estamos temerosos, y entonces tenemos la imposición también mental y emocional de que hay que ser felices, y entonces nos sentimos doblemente en falta. Es cierto que la felicidad, la alegría sobre todo, no tanto ese aspecto de la felicidad, de la euforia y de que hay que estar sonriendo todo el tiempo, sino cuando nosotros logramos tener un sentido de vida profundo, hay un estado de gozo, ¿no? Que lo describen muy claramente los maestros y los iluminados, y al que nosotros de alguna manera queremos agarrarnos cuando la situación no se nos pone tan complaciente, ¿cierto? Eso nos sirve como meta, como objetivo y como guía, que sabemos que si podemos descubrir ese sentido profundo de vida, pues el gozo va a estar presente aun cuando estemos tristes o aun cuando estemos temerosos. Ese estado de felicidad que no depende de un algo de afuera, sino que
es más bien una fuente de nacimiento interna. Y esto también nos lleva, María Ángeles, a que nosotros cuando realmente tenemos que pasar por situaciones difíciles y nos caemos, como decía tu amigo, pues sabemos, si sabemos que hay algo más trascendente, que hay algo mayor que nosotros, pues decimos, hay un sentido para levantarme y para decir, óyeme, sí, me voy a disponer a esta aventura de descubrir esta caída que me trae y disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. Me ha hecho gracia, ¿no? Porque en ese punto que me lo ha dicho, ¿no? Porque estos días estoy viviendo pues una serie de situaciones, ¿no? Y me ha hecho, ¿no? Es como el clic ese de, ¿no? Piensa, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y que a veces creemos, ¿no? Que la vida nos trae, ¿no? Cosas graves, ¿no? O muy graves, ¿no? Y no sabemos verle el otro lado, ¿no? Las bendiciones que hay detrás de, sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que no es tan fácil a nuestras formas, a cómo nos han enseñado a ver la vida, por esto mismo de que todo tiene que ser perfecto, ideal, bonito y la felicidad parte de que todo eso esté en orden. Y la verdad es que la vida casi nunca tiene nada en orden. Todo es una aventura permanente, es un descubrir permanente, es un caernos y levantarnos permanente. Y tal vez lo que tenemos que aprender es a disfrutar de todo eso, ¿no? De las subidas, las bajadas, el poder hacer la plancha, como dicen los argentinos, o tener que remar, o tener que trotar, o en este momento por fin tuve un momento de descanso y disfrutar también de eso. Yo decía en estos días a varias personas que la dificultad de disfrutar las metas y muchas veces de no lograrlas es que no tenemos la comprensión de disfrutar el camino, el paso a paso, ¿no? Entonces estamos siempre con la meta, la zanahoria puesta allá adelante y no disfrutamos de este que es el único presente y momento que tenemos. Entonces, no importa si no está tan perfecto, es el momento que tenemos, disfrutémoslo. Muy interesante. Lo que más ha parecido interesante también, por donde se ha empezado, ¿no? Que toda esta parte médica, ¿no? Como tú bien sabes, yo trabajo en el hospital, ¿no? Toda esta parte médica también, ¿no? Se pusiera, se moviera en toda esta parte, ¿no? En la cual tú estás, ¿no? Y que mirara, ¿no? Que se permitiera una perspectiva más amplia, ¿no? Más de otra mirada, ¿no? Que cómo podemos completar, ¿no? Para que ese ser, ¿no? Pueda completarse, ¿no? Sí, yo creo que hay algunos pinos que ya se hacen en algunos lugares y es incluir el conocimiento de lo que es la dinámica energética humana dentro de las facultades de salud, de medicina, de enfermería. Todavía estamos muy en pañales en eso, en algunos lugares ya se comienzan a aplicar, por lo menos en Medellín sé que dada la experiencia que ha tenido el doctor Carvajal y muchos de los médicos alrededor, pues tienen contactos con universidades y ya se dan algunas clases dentro de la universidad, dentro de la facultad y dentro de la carrera de medicina, así como también ya se permite rotación por el área de medicinas complementarias y una de esas es intergética a los alumnos que así lo deseen hacer. ¿No? Pero todavía nos falta hacerlo masivo, ¿no? Para poder llegar de una manera ordenada, porque también en esto caben las interpretaciones propias, aunque tengan buenas intenciones o tengamos muy buenas intenciones, a veces no logramos llegar de la manera adecuada y con el conocimiento preciso y entonces también eso tiene sus baches. Yo creo que estamos ante un momento histórico que nos va a implicar el encuentro de esas grandes corrientes y obviamente que hemos necesitado en este tiempo, ha quedado en evidencia que lo netamente medicinal clásico no es suficiente para el abordaje de todo esto que está sucediendo y de lo que está quedando como huella. Y ahí entramos todos nosotros a hacer también desde estas charlas que permitan el conocimiento de esa dinámica energética y cómo se están jugando en nosotros
para predisponernos a la salud o cómo está jugando para predisponernos a la enfermedad, ¿no? Y apuntarle a que hagamos el trabajo como individuos, también nuestro aporte, ya como pacientes, digo, que podamos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo que llevo, ¿no? Tú también llevas, ¿no? Has estado años. Yo que llevo más de 43 años, ¿no? En sanidad, ¿no? Me pregunto es cómo no somos conscientes, ¿no? Que es responsabilidad nuestra vida, nuestra salud, ¿no? ¿Qué decidir, qué no decidir, ¿no? ¿Qué decido, ¿no? Para mantener la vida? ¿Qué tratamientos digo sí, qué tratamientos digo no, ¿no? Y es como que desde la medicina lo veo, yo porque cada día esta parte mía la ve, ¿no? Es decir, y a veces me discuto, ¿no? Con algunos compañeros y digo, a ver, usted se tiene que hacer eso, pero le dejo 5 minutos para que se lo piense y si ve usted que tiene que ser ahora, ¿no? Porque a veces la forma impositiva, ¿no? Como se dicen las cosas, ¿no? Entonces es como que no le das permiso. Yo siempre recordaré, muchas veces lo cuento aquí en las charlas, ¿no? Yo trabajo mucho con las señoras de la prevención del cáncer de mama, ¿no? Y pues se hizo una mamografía a una señora y yo vi que había un cáncer, pero bueno, ¿no? Y dio la casualidad que cuando se vino a hacer el preoperatorio me volvió a encontrar, ¿no? Y me dice, mira, Nina, tú ya lo viste ya, pero no me dijiste nada. Digo, bueno, ya sabe que nosotros no podemos decir nada, ¿no? Dice, hoy ya le he dicho al médico, dejo mi vida en sus manos. Yo normalmente, claro, en el hospital, como no me lo pongan mucho a tiro como esta señora, pues no puedo decir muchas cosas, ¿no? Y le digo, ¿cómo me...? A ver, vuélvame a repetir esto que digo que no sé si lo he entendido. Dice, sí, le he dicho al cirujano que dejo mi vida en sus manos. Digo, ¿y el cirujano qué le ha dicho? Y me mira, hija, ¿qué quieres decir? Digo, imagínese usted, si hoy visita a 30 personas y 30 personas le dice que le dejan su vida en sus manos, él se va para su casa con su vida y 30 más. ¿Y qué va a hacer? Digo, ¿y usted qué va a hacer sin su vida? Bueno, digo, pues no le ha dicho, confío con usted, que lo hará lo mejor que pueda. Claro. Bueno, es que yo he querido decir así, digo, pero usted no lo ha dicho así. Usted le ha dicho, le pongo mi vida en sus manos. ¿Y el médico qué va a hacer? Pobre, vaya responsabilidad que le he metido. Claro. Sí, yo creo que eso es parte y es parte también de esto del tema que quería plantear, porque es que estos comportamientos que nosotros tenemos en la vida son los comportamientos que nos van a acompañar en el momento de la muerte, ¿cierto? No podemos ser diferentes en la emoción, no podemos ser diferentes en nuestros pensamientos, no podemos ser diferentes en la funcionalidad de nuestro organismo en la muerte cuando hemos hecho un recorrido de 50, 60, 70 años de una manera determinada. Entonces, es importante para mí que podamos comprender esto que tú estás diciendo, asumir una parte de la responsabilidad de la vida, es que la vida depende de mí, ¿no? Que obviamente necesitamos de la compañía y del conocimiento de otras tantas personas para los diferentes ámbitos en los que vayamos a caminar, pero sabiendo siempre que la última palabra la tomamos nosotros. Y estamos en este momento con esto de las vacunas, y me voy a meter ahí sin querer entrar en polémicas. Es cierto que hay unas políticas generales que necesitan proteger a la mayoría de la población, pero también es cierto que tenemos unos derechos de decidir y de elegir en qué momento y de qué manera asumo eso, ¿no? Ya nos dimos cuenta que si hay estudios para un lado, que le faltan datos a los otros, que si les sirve, que si no les sirve, que si esto. Entonces, hay tal marea de información que si nosotros perdemos el rumbo de encontrarnos con nosotros mismos, pues la decisión que tomemos, así sea la correcta, no nos va a beneficiar, ¿ya? Porque no la estamos haciendo desde nosotros, sino desde lo que alguien nos impone o desde lo que alguien nos indica, pero no nos damos el tiempo y no porque tengamos que saber de estas cosas todos, porque no tenemos por qué saber los detalles todos, ¿no? Pero por lo menos sí darnos el tiempo de reflexionar
quiero, no quiero, tengo temor, tengo angustia, Ujú, no me siento confiada, pues lo hago. Entonces, desde ahí es otro el comportamiento que tiene también nuestro organismo, ¿no? Incluso desde lo biológico, tiene otra aceptación, tiene otros movimientos y también desde ahí, pues con humildad pedimos, por ejemplo, a algunos compañeros, en el caso nuestro de Sintergética, hacemos desensibilización y corregimos frecuencias que de pronto se puedan presentar después de la vacunación. No porque estemos convencidos totalmente de que de que sea mala, digamos, sino que sí sabemos que hay ciertas reacciones en las personas, entonces está bueno que podamos acudir y hacer de manera preventiva una desensibilización, un cuidado, mantener el campo energético de la persona, ver qué le está pasando a ellos en lo emocional también con la aplicación o no, y ujú. hacernos un acompañamiento que no sea desde ni estar en contra, ni estar a favor, ni no estar polarizados, sino que estemos a favor del ser humano y lo que le pasa, ¿no? De sus Ujú, circunstancias. ujú. Muchas gracias, porque estas aclaraciones son importantes, ¿no? Porque a veces se me preguntan, ¿estás a favor o estás en contra? Digo, no, tienes que ser tú. Lo que tú sientas en cada momento es lo más importante y es lo que vendrá después va a ser según desde dónde lo hagas, ¿no? Exacto, sí, exacto, totalmente. Y es lo que nos sucede en el momento de la muerte, ¿no? Cuando nosotros nos estamos acercando tanto a acompañar a las a las personas que están partiendo y seguramente nos va a tocar en el momento de nuestra propia muerte, pues todas las culturas hablan de una recapitulación, desde el chamanismo se habla de la recapitulación, en el folclore colombiano se habla de deshacer los pasos, deshacer los nudos, ¿no? Es como que repasamos lo que hemos hecho en la vida. Entonces, yo digo, claro, esto es como actualizar el computador todo el tiempo, actualizar los programas. Si nosotros no hacemos la actualización diaria de nosotros mismos, pues nos va a tocar más trabajo en el momento de trascender, en el momento en que nos toque la partida. Y allí viene toda la dinámica emocional, que es el gran campo que nos atrapa en este plano. ¿Y por qué lo digo? Pues porque las emociones son altamente magnéticas, atractivas, atrayentes. ¿Y cuáles son las emociones que nos hemos dado cuenta que nos retienen mucho más o que retienen a las personas que no las deja emprender ese camino de liberación? Porque en últimas el proceso de la muerte, y no estoy hablando del duelo de los que Ujú. nos quedamos acá, porque esto es otra tarea que hay que asumirla acá y que hay Ujú. que vivirla como corresponde y el dolor ante la pérdida hay dolor. O sea, no podemos decir que esto no nos pasa nada, nos pasan cosas. Y nos pasan cosas a los que nos quedamos y a los que se van precisamente porque el campo energético está vinculado, mucho más si nosotros somos allegados o estamos muy apegados a la persona que se va o la persona que se va está muy apegada a nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento de desprendimiento, esas emociones que hay de por medio, que las que más nos implican son el miedo, la rabia, la ira, el enojo, eh, los apegos y la culpa, ¿no? Esas son emociones que nos atrapan muchísimo. Entonces, si nosotros podemos observarnos en el día a día, qué se está moviendo de miedo, qué se está moviendo de ira, qué se está moviendo de culpa, en qué estoy obsesionado, porque es que el apego tiene que ver con la obsesión también, y los chinos lo describen muy bien en sus dinámicas de órganos, pues es que la ira tiene una implicancia con el hígado, esa obsesión y ese apego está implicado con el sistema vasopáncreas, que ellos describen como una unidad, y el miedo está tocando el riñón y las suprarrenales. Y la culpa, que ya es un sentimiento que tiene una construcción mental y emocional, tiene una parte emocional, una construcción, pues está tocando ese segundo centro, ¿cierto? Entonces ya sabemos que de entrada, si hay alguna de esas emociones, ahí es muy probable que en la persona que está partiendo y en las personas que estamos acá, ¿sí? Que nos quedamos en este plano,
puede haber una fricción en esos órganos y en el sistema de chakras que comprenden a esos órganos, ¿no? Entonces, es muy, muy valioso para mí que nosotros podamos conocernos en el día a día, hacer esas recapitulaciones, porque eso permite que los chakras, los órganos, los canales que describen muy bien el Ayurveda, los nadis, y los canales de acupuntura comiencen a liberar esa información y permitan un flujo más tranquilo de la energía y de lo que es la energía vital, que en últimas debe reunirse en el corazón para emprender su retiro del cuerpo físico cuando ya llega el momento de la muerte. Entonces, recapitular y aprender a vivir es muy valioso para poder aprender a morir. Pero esto casi que lo podríamos hacer cada día, ¿no? Cuando nos vamos a dormir. Es una de las tareas que tenemos que aprender y que personalmente en el curso que yo hago de la técnica, que les enseño la técnica y que hablamos de todo esto con más precisión, hay una clase específica de cuidado del sueño y de prácticas que son para cuidar el sueño. Y una de ellas es simplemente recapitular literalmente el día, hacer un repaso del día completito. Algunos lo hacen desde el último momento hasta la primera hora de la mañana cuando abren los ojos, y otros lo hacen desde la mañana hasta la última hora en la que se van a dormir. La que les quede más fácil, pero repasar rápidamente, no hay que describir cada instante, sino simplemente no debe gastarse más de 2 minutos. Repasan, y en ese repaso, donde ya adquiere uno un hábito, hay imágenes que se te presentan con mayor premura, ¿no? Como que se te muestran. Esas imágenes te están indicando que ahí hay algo por dilucidar, por sanar, por resolver, por aprender, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la recapitulación, dice, bueno, claro, hoy aprendí esto, pude resolver esto, me falta esto. Y entonces eso al otro día está en actividad, porque como has hecho la recapitulación, es como que está más fácil en la conciencia para poder recordarlo o ponerlo en acción para que lo puedas resolver. No, sí, es un trabajo diario. Pero también nos deja como más libres, ¿no? Nos libera de todas esas cargas de ir acumulando, ¿no? Por todo eso que está latente para que, ¿no? Para que se pueda resolver. Es que en últimas es eso, María Ángel. Si la muerte es un proceso de liberación ya de una forma que no está cumpliendo la función y el propósito para quien habita, para ese self, para el alma, lo llamamos nosotros. Si para esa alma, ese cuerpo, ese caparazón, esa investidura biológica ya no está cumpliendo su función, pues lo más amable, lo más amoroso es precisamente que esa alma se pueda retirar, ¿cierto? Para que quede libre y siga su camino de aprendizaje. Entonces, por supuesto, cuando nosotros vamos haciendo esa recapitulación diaria, cuando vamos tomando conciencia del paso a paso, no de la meta final, sino del paso a paso, pongámoslo en la forma más mundana, voy a hacer un emprendimiento, y no porque esto sea malo, ni mucho menos, sino porque estamos demandados a hacer nuevas estructuras de economía. Entonces, me decido hacer un emprendimiento, decido montar una empresa, decido montar un curso, decido hacer una cosa de esa. Si yo me quedo solo con el final, mirando el final y lo que debo lograr, me pierdo de la riqueza de la construcción y del disfrutar cada uno y de los errores, ¿cierto? Porque nos vamos a equivocar. Invertí mal este dinero, tengo que corregir en esto, contraté a esta persona y realmente no cumplía las funciones, no tenía el perfil para esto, entonces tengo que hacer reingeniería en eso. Cuando nosotros nos disponemos en el proceso de aprendizaje, pues tengo que hacer una recapitulación todo el tiempo. Todo el tiempo tengo que estar evaluando, esto sí corresponde, esto no corresponde. Entonces cambio, varío, y de esa manera me voy liberando de lo que pesa, de lo que no corresponde. Imagínate lo que es esto en la vida, cuando yo puedo hacer un balance, estoy cargándome de enojo. ¿Qué es este enojo? Estoy irritable, estoy respondiendo con irritabilidad. ¿Qué es lo que me está irritando realmente? ¿Qué está sobrecargando mi hígado? Porque se está sobrecargando el hígado, pero estamos desgastando la energía del riñón. Entonces,
Tal vez lo que hay detrás es miedo. ¿Cuál es el miedo que me embarga? Y cuando yo comienzo a revisar, a indagar, yo lo llamo mucho el indagar, el aventurarme dentro de mí a ver qué es lo que realmente está pasando, pues puedo encontrar cosas maravillosas que no son tan fáciles y otras maravillosas que son maravillosas realmente. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso que no es tan maravilloso? Pues si no lo puedo resolver yo sola, pues busco una ayuda. Esto que estábamos hablando de qué terapias tomo. Voy al psicólogo, voy al psiquiatra, hago biodescodificación, hago sintergética, hago sanación, hago lo que sea necesario, una orientación, pero en últimas, aunque los terapeutas trabajamos para quitar ese peso y trabajamos por la liberación del sufrimiento humano, en últimas es cada persona la que tiene la potestad y el poder de dar el paso hacia adelante, el paso hacia atrás, hacia el lado o quedarse en el mismo lugar. ¿Ya? Y obviamente eso nos libera de echarle culpas a los otros, liberamos a los otros de ser los culpables de nuestros males y nos empodera. Yo siento que esto nos libera, pero además nos lleva de un gran poder y es el poder de no tener que tener la razón, es el poder de no imponer a nada a nadie y es el poder de decir, de decidir y elegir. Yo que he tenido la suerte de poder estar al lado, ¿no?, de gente, ¿no?, que hace el tránsito. Yo tengo la suerte de estar en el momento que nacen, a veces tengo suerte de gente que me dice que les acompañe y pues me facilita mi lugar de trabajo. Claro. Porque estoy al lado de la sala de partos. Es decir, que encima en alguna guardia, pues si aparece alguien que conozco, ¿no?, alguna clienta, pues bueno, si puedo me acompaño, ¿no? Y si no es en mi horario, pues también, que a mí me encanta ver nacer a los bebés, ¿no? Eso y es otra ¿no? Y esta forma, este proceso, porque yo le digo a las madres, ese bebé se está muriendo a un estado a un estado diferente, ¿no? Y a veces cuesta entender, ¿no? Es decir, sí, igual que tú, te estás muriendo de ser una mujer embarazada para dentro de un rato ser una madre. Exacto. Dejarás de ser una mujer embarazada para ser una madre, ¿no? Aunque ya lo seas, pero de otra manera más física, ¿no? Y a poder acompañar a esas personas, ¿no?, que me permiten estar a su lado, ¿no?, cuando están haciendo el tránsito, ¿no? Es como aquellos que puedes, ¿no?, introducirte, puedes acompañar y que se abren a ser atendidos, ¿no?, a permitirse ser atendidos por ellos mismos, ¿no? Es que es mágico, ¿no? Es que es el gran misterio. Yo de un tiempo para acá y con circunstancias también dolorosas, ¿no? Porque parece ser que los seres humanos aprendemos a fuerza de golpes, y, pero también encontrándole un sentido mayor a todo esto. Y yo digo, qué maravillosa la vida, qué maravillosa el nacimiento, qué maravillosa la gestación, qué maravillosa la muerte y esa gestación que se da después, ¿no? Porque también hay un lapso de tiempo que lo describen muy bien los tibetanos, ¿no? El bardo de la muerte es ese momento en el del tránsito donde salen del cuerpo físico y se apagan los sentidos y la medicina lo puede detectar, lo puede ver, sabe cómo se va dando ese paso, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Dentro de nuestra cultura occidental. Pero la vida, la muerte no termina ahí, sigue otro lapso de tiempo y el acompañar, ese es el espacio en el que yo más trabajo y acompaño. Mi área está mucho más dedicada allí. Y la verdad que poder acompañar ese proceso que sigue, a mí me ha abierto mucho la mente, me ha abierto la perspectiva de la vida, me ha invitado a disfrutar más de este presente y me ha llenado de profunda, profunda, profunda compasión, no de pena ni de pesar, sino de compasión, de ese amor compasivo por todas las circunstancias tan humanas que vivimos, ¿no?
las que cargamos durante la vida y que obviamente las cargamos en ese momento y en ese proceso, en ese tránsito del bardo de la muerte. Y por eso insisto tanto en trabajar en la vida. Yo digo jocosamente, es que hay que vivir bien vivido para morir bien morido. Sí, sí, por aquí Bien también, muerto. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Yo cuando hice unos cursos sobre la muerte y todo esto, ¿no? Y el acompañamiento a la muerte, ¿no? Siempre nos lo decían, ¿no? Sobre todo nuestro profesor, ¿no? Era recordar, como viváis, moriréis, ¿no? Exactamente. Exactamente, y qué bonito que podamos estárselo contando a las personas que nos están escuchando y ojalá puedan compartir esto con muchas, muchas personas que tal vez no tienen tanto acceso a este tipo de información o no se acercan porque tienen temor de hablar de la muerte. Todavía siento yo que hablar de la muerte, como hablar de las emociones, como hablar del sexo es absolutamente tabú. Y es tan paradójico porque nacemos porque tenemos sexo. Vivimos motivados por las emociones y nos morimos porque al nacer nos estamos muriendo, como dices tú, de otro estado, pero también esta vida en esta forma humana tiene un tiempo finito y no hablamos de la muerte, ¿no? Entonces, qué bonito poder seguir hablando en diferentes espacios y que llegue esto a muchos, muchos lugares para que las personas vayan perdiendo el temor, se vayan acercando a poder transitar la vida mucho más alegre para que el día, yo espero que el día que me toque me pueda ir bailando, no sé, algo así. Sí, sí. Para eso me preparo, digo, para eso hablo tanto de la muerte y escudriño mucho alrededor de este misterio. Yo tengo una amiga que el otro día, ¿no? Pues que da la casualidad, ¿no? Que es como esas casualidades que no son casualidades, ¿no? Que hablaba, ¿no? Y me dijo, estábamos hablando, mira, el otro día me dice, me dijeron que se había muerto no sé quién. Digo, ¿no? Uno que se pensaba que yo conocía, ¿no? Y después me dice, y yo le contesté, ¿no? Ella me dice, y yo contesté, total, si se ha muerto es porque estaba vivo, ¿no? Y Tal son cual. cosas tan, ¿no? Claras. Obvias, tan obvias. Y dije, pues mira, ese punto de vista no me lo había mirado nunca tú. Alguien se muere porque está vivo, porque si no, dice, si no, no se hubiera podido morir, porque ya hubiera estado muerto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y mira, Jorge Carvajal nos ha enseñado mucho que hablamos mucho nosotros de la energía, es el gran tema dentro de las sintergéticas, si bien se toman parámetros de la medicina clásica y de las medicinas diferentes cosmovisiones, hay una especificidad en sintergética que es hablar sobre la red energética del ser humano. Y él nos cuenta que para morir no, hablamos mucho de los déficits de energía y qué hacer para los déficits de energía. Y dale que dale, ese es el gran trabajo de los seres humanos porque las patologías crónicas, las situaciones mentales y emocionales complejas están basadas en un déficit de energía. Eh, y dice, pero es que acuérdense que aún para morirse se necesita energía. Si no hay energía, no existe la forma de morirse. Entonces son esas muertes que se prolongan también, que son difíciles, primero porque lo que está pendiente en los seres humanos tiene que procesarse y tiene que procesarse desde adentro, desde la dinámica de la energética humana que implica los órganos, que implica el sistema vascular, que implica el sistema neural, que implica al sistema linfático, ¿no? Y a toda la trama de la retícula que sostiene la vida celular, bueno, todas estas estructuras que desde la medicina se trabajan, pero que están también sustentados en una red energética, ¿ya? Eso, las emociones están puestas ahí, ahí están nuestros dolores, nuestros sistemas de creencias, todo está allá adentro. Conclusión, que eso que no hemos resuelto, eso que no afrontamos, termina desgastándonos, termina haciendo que llevemos una vida mediocre, mediocre energéticamente, ¿no? Terminamos frustrados porque muchas veces no podemos cumplir las metas, no cumplimos objetivos porque no hay energía,
No hay energía para hacer procesamientos mentales, no hay energía para hacer procesamientos físicos, no hay energía para accionar, ¿ya? Entonces no hay energía para morirse tampoco. Y sufrimos y prolongamos el sufrimiento. Entonces es muy importante que nos pongamos al día en todo eso, que vivamos, como dicen en constelaciones familiares, que tomemos la vida. Para mí ese ha sido el gran aprendizaje y lo veo en muchos pacientes que vivimos colgados, estamos sostenidos la vida mínima, pero no estamos arraigados en este cuerpo y no estamos arraigados en la madre tierra, que es nuestro gran nutriente, nuestra gran fuente de nutrición, y lo hacemos a través de la planta de los pies, porque estamos desconectados de la madre, estamos desconectados de la tierra, estamos desconectados del amor hacia ese ser. No lo vemos como un ser vivo, no vemos al sol como un ser vivo, vemos como entes a los que nosotros usamos y abusamos. Entonces, por supuesto, al tener ese sistema de creencias implícito en nosotros, nos usamos y abusamos de nuestro cuerpo físico, abusamos de nuestras emociones, abusamos de nuestra mente, abusamos de nuestras creencias, y lo que hacemos es vivir absolutamente desgastados. Entonces, qué fácil fuera vivir más tranquilos, equipados y procesando, haciendo esos procesamientos diarios. La vida es un acontecer minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cómo es tu vivencia, ¿no?, como persona, como Dora, al lado de esas personas que puedes ir introduciéndoles esa nueva mirada, ¿no?, ese enfoque, esa amplitud de la conciencia en esos momentos? Mira, a mí me ha tocado, yo he tenido la suerte de tener, de que las personas confíen mucho en mí, ¿no? Y he tenido la suerte de pasar por momentos muy críticos. Y hoy digo la suerte porque sé de las bendiciones que hay detrás de eso. Pero no porque haya sido fácil. Ha sido en momentos muy críticos, muy difícil, muy angustiante, pero también he tenido la bendición y la buena fortuna de tener un equipo detrás mío, y equipo de apoyo familiar, amigos y profesionales, que son precisamente mis compañeros intergéticos, y particularmente Jorge y Luz Ángela Carvajal, a quienes les honro profundamente su compañía, su afecto y su guía, ¿no? Entonces, eso ha hecho también que las personas alrededor mío hayan visto, vean mis cambios, vean mis transformaciones, y de alguna manera uno se convierte, digo yo, en influencer de vida. Así que hablar de esto en Argentina no es tan complejo, es un poco más complejo en Colombia, porque tenemos una tendencia a ser mucho más conservadores y ya te digo, tenemos mucho tabú alrededor de las emociones, y tenemos mucho tabú alrededor de la muerte, y tenemos mucho tabú todavía alrededor de la sexualidad. Es un Ven a desafío. España, ven a España, que estamos igual. En el mundo en general. Pero porque yo creo que esos son tres grandes tabúes en el mundo, en la humanidad. Pero bueno, en algunos lugares se habla mucho más de las emociones, y Argentina es un lugar que habla, expresa lo que le falta, lo que tiene, lo que no tiene. ¿Por qué? Porque ellos son vienen de una línea muy de la psicología del psicoanálisis, cosa que también hay que reevaluar algunas pautas, pero se habla. Entonces, cuando entran todas estas líneas de trabajo donde podemos hablar, mira, es que en lo energético, eso que tú estás viendo en el cuerpo se vive de esta manera, pues la gente lo entiende mucho más rápidamente y lo acepta más rápidamente. Y desde allí, pues aunque hay dudas del cómo, se comienzan a experimentar, ¿no? En general. Y lo otro es que nosotros en Sintergética tenemos instrumentos, hay una tecnología desarrollada. Entonces, a veces lo que hacemos es no hablar tanto con la palabra, porque aquí es más de hablar con el sentir, ¿no? Los colombianos somos mucho más de entregarnos a eso que sentimos y a la pasión que sentimos. Y si confiamos en alguien, pues vamos y nos dejamos que nos pasen los filtros de láser y demás, y nos entregamos por completo a la sanación, y listo.
Ujú, Todavía creo que mucho desde lo devocional, porque tenemos una línea mucho desde ahí, y necesitamos sí asumir un poco más la responsabilidad y las competencias de lo que tiene que ver con nosotros y de la transformación personal, pero a mí no me ha sido tan complejo, te digo. Lo complejo fue salirme de ser odontóloga y una vez di ese paso, yo ya perdí la vergüenza. Yo ya perdí la vergüenza y hablo hasta descaradamente, digo, de todas estas cosas y de las cosas que me pasan a mí, como tener contacto con las personas que ya no están en este plano, ¿no? Si bien yo no soy un medium en el sentido de traer mensajes o de escuchar mensajes, sí los puedo percibir sus dolores, lo que los tiene presos, y para mí ha sido un aprendizaje gigante, por eso te decía, el ujú. poder contactar con ese dolor humano y reconocer que lo vivimos en vida y lo seguimos llevando en la muerte y poder acompañar y ayudar a desatar esos nudos, a deshacer esos pasos. Por eso me gustan mucho los términos que utiliza el folclore de los pueblos. Ujú, ujú. Y aquí hay pueblos donde habla de deshacer los nudos. Y es cierto, son nudos que quedan en la red energética de ese ser humano que los ata a este plano, y cuando nosotros podemos ayudar a deshacer esos nudos, pues se produce una gran explosión de alegría y de gozo y de luz, es lo que yo percibo. Así que después de haberlo sufrido durante algún tiempo, hoy lo disfruto mucho el poder acompañar. Es fuente de alegría para mí poder acompañar a disminuir el sufrimiento humano. ¿Cómo, por tu experiencia, cómo lo viven los familiares cuando todo este Los trabajo? Mira, yo lo que he encontrado es que eso que alivia a la persona a ese alma que se fue, alivia también a los que se quedan acá, en la mayoría de los casos, porque entienden, comprenden que era necesario, o el duelo igual hay que vivirlo, ¿cierto? Pero cuando yo puedo contarles lo que estoy viendo, lo que estoy percibiendo de ellos, el mensaje que de pronto puedan estar transmitiendo, les da paz, les da paz. Aquí en España es que cuesta mucho abrir este espacio, ¿no? ¿No? De la preparación, ¿no? Y a veces gente que, ¿no? Porque está en procesos terminales, porque tardan tiempo. Yo siempre les digo, aprovechar porque esto es un regalo Sí, para sí, poder profundizar, ¿no? es un regalo. Yo el año pasado murió uno de mis tíos, hermano de mi papá. Y bueno, estaba justo abriéndose ya el movimiento aquí en Colombia de que se pudiera la gente desplazar del lugar entre ciudades. Y lo primero que se me ocurrió, que sentí hacer con quienes estaban, mis primos que estaban lejos, fue decirles, búscate la forma de ir y de acompañar y de hablar y de decirle todo lo que tienes guardado en tu corazón, tanto lo que no te ha gustado como lo que sí, y ojalá puedas hacer énfasis en lo que sí te ha gustado y en lo que sí queda, porque eso le alivia a él y te va a aliviar a ti. Y así fue, gracias a Dios, pudieron hacerlo, pudieron compartir, y realmente creo que es siempre sanador el poder decirlo. Duele, claro. Mm, la muerte igual duele, la pérdida de ese físico y de la cotidianidad de llamar, de compartir, duele, es un vacío que se produce, es un vacío en el espacio, pero es un vacío también que se produce en el cuerpo, ¿no? Por esta conexión Mm, energética que nosotros tenemos. Entonces yo siento que se desprende eso, sobre todo cuando son las muertes de papá y mamá o de un hijo, ¿no? De mm. personas a las que amamos realmente mucho, a las que tenemos mucha cercanía.
ese vacío se produce. Entonces, se nos produce esto mismo del nacimiento, ¿no? El reflejo del bebé que hace ese movimiento de modo. Creo que es lo mismo que nos pasa, solamente que ya no lo hacemos así tan voluntariamente en el cuerpo, sino que se nos queda contenido porque pues obviamente por la forma que ya tenemos corporal de adultos, pues no la vivimos de esa manera, pero yo creo que se nos produce un vacío similar a eso, a esa salida del bebé y que hace ese movimiento así como de asombro y de susto a la vez. Eso mismo nos sucede al quedarnos aquí cuando se parten ellos. Entonces, el poder acompañar a la familia, a los familiares, el poder decirle, mira, dile todo lo que tengas para decirle, recuerda todas las cosas lindas que compartiste con la persona, que eso quede en la impresión de ese momento, es acompañarlos a ellos a que puedan reconocer lo bueno que hicieron en la vida y que eso los acompañe en ese tránsito posterior a la muerte física y luego en el tránsito del devenir para regresar también con esa impronta, ¿no? Sí, sí. Yo ya te digo, ¿no? Pues las veces, ¿no? que he podido estar presente y hacerlo a nivel familiar o a nivel de, ¿no? de gente que me pide que les acompañe, ¿no? O a veces que les informo y les explico, ¿no? Gente que anteriormente han tenido un familiar y no han conseguido hacerlo, cuando en el próximo consiguen hacerlo, ¿no? Pues esa explicación, ¿no? Es decir, ¿por qué no te hice caso la primera vez? Digo, pues porque no te tocaba, ¿no? Era otra forma, tuviste que hacer el despido de otra manera, ¿no? Ahora ya estás, ¿por qué pasaste por aquella manera y no te gustó? Ahora buscas otra fórmula, ¿no? Fórmula para el otro y fórmula para ti mismo, ¿no? ¿no? Yo, eso, ¿no? Yo, en esos acompañamientos, ¿no? Que puedes ver la persona como, ¿no? La forma en que se va, ¿no? Y la forma, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Ese dolor, de ese apego físico que tenemos, sigue estando, ¿no? Pero como has podido, ¿no? Descargar y recibir, ¿no? Que muchas veces me dicen, ¿cómo quieres que yo le diga esto? No, digo, si no hace falta que abráis la boca. Desde el corazón. Desde el corazón y abre el corazón para recibir la respuesta, ¿no? Exactamente. Bueno, parte del gran dolor que vivimos en esta pandemia ha sido el no poder acompañar a despedirlos, ¿no? Ese sistema de creencia también del ritual nos hace falta a los seres humanos. Pero creo que tenemos que ir acompañando a un aprendizaje de otra manera, precisamente para comprender que el ser humano, ese ser sigue estando, sigue estando de otra manera durante un tiempo y sigue estando en nosotros, porque es que eso está grabado acá. Entonces, cuando nosotros podemos entrar y hacer la comunicación interna y encontrarnos allí, poder decir y hacer las paces o poder decirle lo que nos hace falta o poder decir las cosas que nos quedaron pendientes de expresar, el amor, el cariño, el compartir o el perdón, ¿no? En algunos casos, lo podemos hacer. Para la conciencia no hay tiempo y no hay espacio y ya con la teoría del entramado cuántico, para mí es como el sello de eso lo podemos hacer en presente, están acá, están con nosotros y van a seguir estando y nos pueden escuchar. Entonces, hacer rituales simbólicos para los que no han podido despedir completamente a sus familiares, poder acompañarlos hasta allí, me parece que es muy válido, es muy valioso y además va a ayudarnos a los que nos quedamos en este plano a resolver todos esos asuntos que tienen que ver con la salud mental. Yo tengo la suerte, ¿no? Yo hago radiografías, ¿no? Entonces, pues muchas veces me viene gente que ya está en coma, gente que ya está, ¿no? Y desde ese punto, pues, ¿no? Les acompaño, ¿no? Acompañarles. ¿No? A ese instante, ¿no? Y a veces, ¿no? A veces nos reímos con los, ¿no? Con los sanitarios que nos traen, ¿no? Los celadores que nos traen. Yo siempre explico el caso de una vez que ese señor me impactó mucho, ¿no? Y además nos reímos con el celador, ¿no? Porque el señor venía en coma
yo mientras le iba preparando para hacer la radiografía y todo esto, ¿no? Y le iba diciendo pues que estuviera tranquilo, que era su elección, ¿no? Pero que podía elegir marcharse de otra manera, ¿no? Que no hacía falta desde el sufrimiento, de ese dolor, ¿no? Y de esa necesidad de, ¿no? De estar aislado desde la familia y todo esto, ¿no? Y el señor en seco se abre los ojos y me dice, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Digo, pues lo que le acabo de contar. Qué lindo. Y más allá estaba, ¿no? El sanitario me dice, pero el señor que te he traído yo no estaba en coma. Digo, sí, pero vuelve a estar en coma, tú no te preocupes. Y me dice, ¿tú haciendo de tus cosas? Digo, sí, sí, estoy haciendo de mis cosas, ¿no? Bueno, yo estuve mucho tiempo enfadada, ¿no? Desde mi profesión, ¿no? Cómo tratamos a la gente y después tuve que entender que, pues que si llegan allí es porque hay ese miedo, esa falta ¿no? Buscando un acompañamiento o alguien que les pueda prestar un poco. Entonces, bueno, a veces sí que me sigo enfadando, pues es la verdad, ¿no? Pero que procuro, ¿no? En esos instantes cuando están allí presentes para mí, ¿no? Poder estar presente para los otros, ¿no? Para ellos, ¿no? Y pues transmitiendo, ¿no? Yo intento Eso, transmitir lo que a mí me gustaría cuando me llegue, sí. si he perdido esa noción y no esa conciencia, ¿no? Que alguien pueda recordarme ¿no? Que solamente es volver a casa, ¿no? Sí, Despojarse es muy de la valioso. vestimenta. Es muy valioso que hayan profesionales, que hayan sanitarios con esa sensibilidad, porque son tan fríos a veces los lugares y los momentos que eso también deja una huella en el momento de la partida. Entonces, qué lindo que puedas informarles también a ellos. La toma de conciencia se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier estado. La conciencia va más allá de si estoy en vigilia o no, o si estoy consciente en términos biológicos o no. La conciencia de ese ser mayor que nos habita está. Entonces a ella recurrimos precisamente para recordarnos que podemos nacer, podemos morir y podemos vivir de una manera diferente si es que la que estamos transitando no nos gusta. Es así. Sí, sí, ¿no? Y yo a veces, ¿no? No estoy muy acostumbrada, ¿eh? Hay épocas que sí que hago la recapitulación que has dicho, ¿no? Esa diaria. Pero a veces cuando tengo esas circunstancias ¿no? Que estoy compartiendo contigo y con todos los que nos van a escuchar, entonces sí que hago la recapitulación. Es, ¿de qué me ha servido eso? ¿No? Uh-huh. Ese encuentro con el otro, ¿no? Ese acompañamiento, ¿no? Y a veces digo, bueno, en algún sitio lo pactamos, que pudiera haberle, ¿no? Una mirada diferente o otra forma, ¿no? Sí, yo digo que las almas saben, ¿no? Como almas, no como individuos, sino como almas, sabemos que va a llegar ese momento, o sea, que se está aproximando ese momento. Y esa circunstancia hace que las almas busquen a otros seres que son sensibles a ellas, ¿no? A mí durante mucho tiempo me pasó que me encontraba, en un momento era muy crítico para mí, pero me encontraba con todos los que había atropellado el auto, los que se han caído de la moto y se habían muerto en el lugar, al que habían asesinado. Siempre estaba alrededor de eso y yo no entendía por qué me pasaba eso. Hasta que entendí que en realidad me buscaban, seguramente yo no era la única, debía haber otras personas sensibles en la zona, y buscan para que los podamos acompañar, porque ante esas muertes dramáticas, pues no tienen todo el tiempo y la preparación, pero el alma lo sabe y de alguna manera busca un lugar donde alguien los va a ayudar, ¿cierto? Le va a presentar los primeros auxilios. Entonces, qué maravilla que eso suceda. También en otro momento yo sentía que había pacientes que llegaban a mi consulta que los traían sus muertos y los veía una vez, era para eso específicamente y chao, no volvían para nada más. Era para eso, simplemente para ayudarles a la persona que había partido a
a desprenderse completamente de este plano y a que las personas que quedaban aquí pudieran estar más tranquilas. Porque, ¿no? Eso de perder este cuerpo, ¿no? Es como que, ¿qué va a pasar, no? Como que no hablamos de ello, ¿no? Entonces, se nos hace tan complicado cuando llega. Claro, eso es, además, mira, parte de lo que enseño yo en ese curso es precisamente la tecnología, porque el ser humano es una tecnología en sí mismo. Y entonces, desprendernos tiene una técnica. Y para eso trabaja el POWA, por ejemplo, de los budistas, la transferencia de la energía hacia el alma, la recapitulación del mundo chamánico, en los viajes chamánicos también para rescatar el alma, las partes del alma que están perdidas, para poder completar esa persona y volverla a enviar. Bueno, Sí. todas estas cosas, nos muestran que hay una técnica, hay una tecnología propia. Entonces, cuando la conocemos bajo el medio que sea, nos facilita porque vamos haciendo prácticas en la vida para que ese momento pues sea mucho más sencillo, mucho más fácil. Me decía una de las alumnas alguna vez, porque nosotros hablamos de modelos muy específicos, tomamos toda la información del maestro tibetano y él dejó una explicación muy técnica, muy técnica de esa comunicación con el alma. Entonces, por supuesto que yo les estaba contando las estructuras del alma, la anatomía del alma, y entonces esto va para este lado, esto por este lado. Y me dice ella, digo yo, vean, después aún no sé, ya podemos obviar la técnica, la necesitamos inicialmente, pero ya después realmente eso se vuelve un paquetito completo y lo podemos transferir, ¿no? Pero ella me refería, me decía, bueno, yo lo único que sé es que en el momento en que vea la luz y que me toque ir, yo me tengo que agarrar de los átomos permanentes. Y Ese van pali. Luego sí, que el ascensor te lleve. Muy Eso bien. sí, nos facilita vivir bien, nos facilita morir. Cuéntanos un poco cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar toda esa información que tú transmitas. Bueno, yo estoy en las redes como Inser Escuela, Chelo Rosso o Dora Consuelo Rosso, en el Facebook y en Instagram, y en el canal de YouTube también lo tengo por Inser Escuela. Ahí posteo básicamente toda la información, y para quienes manejan hoy el Telegram, tengo un canal específico de información que también es de Inser Escuela. Muy bien. Tengo algunos perfiles personales, pero en realidad la información de los cursos y toda la parte de conocimiento y de estos temas lo publico a través de INSER. Pues, ¿qué mensaje podrías dejar, ¿no? Para finalizar sobre todo este tema? Mira, yo el mensaje que hoy le recomiendo a todos, a todas las personas alrededor mío es eh, disfruta de cada instante, disfruta de las dificultades también, aventúrate como un niño a descubrir las bendiciones que vienen detrás de eso que aparentemente es dramático y cruel. Y en esa aventurarte como un, eh, como un Boy Scout, es que vamos a descubrir el disfrute y la alegría de dar pasos. Y allí también caer no está mal. No, ya comienzas a reírte cuando te caes, y sobre todo cuando caes en las mismas ñañas que siempre conociste de ti misma y dices, otra vez, aquí voy de nuevo. Me levanto y con la frente, con la mente puesta en la luz y con la frente en alto, porque no es indigno caernos, es indigno quedarnos caídos. Entonces, disfrutar de la vida y de cada paso y cada aprendizaje. Aquí nos están dejando mensajes en Facebook ahora mismo. Norma nos dice qué importante reconocer que las almas estén presentes y que mejor poder soltar cualquier pendiente, preocupación o dolor con ellas. Gracias, me encantó. Totalmente. Y también está Hilda Magallán.
Muchas gracias por vuestro compartir. Gracias a vosotras por estar aquí. Graciela también nos dice, maravillosa charla, mil gracias. Y así seguro que, porque hay mucha gente que está poniendo así, está mirando. Ellas se han atrevido a poner un mensajito y pues decirles que muchas gracias. Gracias, Dora, por compartir, por estar presente. Y vais a poder encontrar esta entrevista, este espacio, en The World United en español, en el canal de YouTube. En el canal. ¿Vale? Y también pues lo vais a poder ver a través de mi Facebook, que también está en Dora, ya está puesto, y hace un ratito que está colgado en Dora, en su canal de Facebook, para que también podéis seguirlo desde allí. Por tanto, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes y permitirnos a las dos, una desde Colombia y la otra desde España, entrar en vuestra vida, entrar en vuestro espacio y permitirnos transmitir esas semillas de luz, de experiencia y de amor. Muchas gracias, María Ángel, por esta oportunidad y también a todos los que nos escuchan. Para mí es una alegría poder transmitir y contarles de mi ser, de mi experiencia. Pues muchas gracias y hasta otro momento y hasta un nuevo encuentro. Pues muchas gracias. Adiós. Chao.